Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Entrevistas con Market Data. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar hablando del mercado bursátil, un poco del balance de lo que ha sido este 2023 y bueno, las miras ya también hacia el año que viene, el 2024, y para ello vamos a estar conversando con Fernando Gil. Él es gerente comercial de la Bolsa de Valores, que nos va a estar dando también un poco las perspectivas para el año que viene y un poco lo que ha sido este 2023 en cuanto al mercado bursátil. Así que le quiero dar la bienvenida a Fernando. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido y como siempre un gusto recibirte aquí en nuestra casa. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Un gusto siempre estar presente con usted, haciendo un poco de análisis de lo que fue nuestro 2023, bueno, las miras también al 2024. Bien, Fernando, queremos hacer como un recuento de lo que ha sido este 2023, un poco desafiante, ¿verdad? Al principio para la bolsa de valores, para el mercado bursátil, ¿verdad? Y que, bueno, finalmente estamos viendo resultados bastante positivos al final, casi al final del partido, como se dice. Bueno, pero ¿por dónde podemos empezar con este recuento del mercado? Gabriel, yo creo que tuvimos un año, como vos decís, bien desafiante. A lo largo de lo que fue el 2023 sabíamos, y cuando empezábamos el año lo mencionábamos justamente en entrevista con ustedes, que teníamos un año de elecciones presidenciales, una coyuntura macroeconómica que se estaba todavía terminando de estabilizar en base a lo que eran las perspectivas inflacionarias y demás. Hoy al cierre del 2023 podemos decir que el conjunto de variables que se fue desarrollando a lo largo del año generó sin lugar a dudas un conjunto, como digo, de condiciones muy favorables para la negociación bursátil. Ya a comienzo de año celebrábamos en realidad, y recuerdo que estábamos allá por enero, febrero, cuando celebrábamos sin lugar a dudas uno de los puntapiés iniciales del año, que fue la vuelta del Ministerio de Hacienda al mercado local, que como sabemos el año pasado había dejado su calendario de emisión de bonos del Tesoro local para reemplazarlo con emisión de deuda, por una cuestión de conveniencia de tasas mencionaban. Bueno, este año cuando empezábamos ya recibíamos la noticia de que estaban retomando ellos su calendario de emisiones locales, con todo lo que eso representa para el mercado bursátil, desde la perspectiva de fijar una referencia del mercado de lo que es un instrumento como un bono del Tesoro, que ya te va marcando más o menos la tendencia o la pauta de un precio base para toda la negociación a lo largo del año. Entonces creo que ese fue uno de los factores preponderantes que vimos, ya que afianzaba o que daba un buen inicio a lo que iban a ser las negociaciones a lo largo del año. Y sabemos, es un buen punto también Fernando, cuando el Ministerio de Hacienda volvía al mercado de valores, bueno, y sabiendo también todo lo que representa, así como bien dijiste con respecto a las tasas, también en lo que respecta a los volúmenes, ya sea en el mercado primario y mucho más aún en el mercado secundario, que bueno, también se fue viendo eso a lo largo de los meses en los informes propios de la Bolsa de Valores, ¿verdad? Correcto, a nivel mercado secundario nosotros seguimos creciendo muchísimo en lo que es la profundidad del mercado. Cada vez tenemos un porcentaje de negociación de lo que es el mercado secundario mucho más amplio a lo que eran periodos anteriores. Digamos, hoy estamos prácticamente, si no me equivoco, octubre o noviembre, cerramos con un 90-10 más o menos en lo que es emisiones primarias versus negociación secundaria. Entonces eso le da también al mismo tiempo al inversionista sobre todo una tranquilidad de las decisiones que va a poder ir tomando a lo largo del establecimiento de su cartera de inversiones, de su portafolio, de la diversificación de sus instrumentos. Entonces uno se siente obviamente mucho más seguro cuando vos ves que tenés un mercado donde a la hora de tener que salir a vender tu posición, o sea, tener que salir a vender tu título, el mercado te lo acepta. Obviamente sujeto a las condiciones de precio del momento, los niveles de rendimiento siempre van a ir, Claro. van a ir ajustándose a la expectativa de los demás actores, sin lugar a dudas, pero te da tranquilidad a vos, inversionista, saber que alguien del otro lado va a recibir ese título el día que te quieras mover de posición. Perfecto. También, como veíamos al principio también del año y solíamos conversar también, el ingreso de nuevos actores en el mercado, ¿verdad? Ya sean qué sé yo, inversionistas, casas de bolsa, y efectivamente lo vimos este año. ¿Cómo han visto esto, Fernando, desde la Bolsa de Valores a lo largo de esto? Y bueno, parece también que como hoy estamos en 23 casas de bolsa, si no me equivoco, ¿verdad?
Correcto, sí, sin lugar a dudas fue un año de muchos cambios sobre todo. Sí, Si hablábamos en septiembre del año 2022 teníamos 16 o 17, si mal no recuerdo, Casa de sí, Bolsa. A septiembre de este año llevamos 23, entonces tuvimos un crecimiento muy importante muy a nivel importante. casas de bolsa, que al fin y al cabo son quienes traccionan Sí, el contacto, digamos, entre inversionistas y emisores, porque son los que hacen la fuerza de correr tras esas colocaciones, digamos. Entonces, sin lugar a duda, eso es un factor muy importante. Comenzamos también el año con un nuevo reglamento del mercado de sí, valores. Entonces, a lo largo de todo este periodo se fueron dando muchos incrementos en lo que son las negociaciones, muchos incrementos en lo que son los actores, muchos cambios en reglamentaciones y demás. Entonces, el mercado de por sí se encuentra muy dinámico. La inclusión de nuevos participantes, el cambio no sé si de las reglas, pero del reglamento general del sí. mercado. También es algo que sin lugar a dudas genera obviamente un sentido de actualización y promueve también que todavía vengan más negociaciones de acá a los próximos años. Entonces, estamos en un periodo bastante cambiante de un crecimiento exponencial, esperemos, del mercado de capitales, pero bueno, obviamente vamos a tener que hacer los deberes también para poder traducir esos nuevos y mayores volúmenes de negociación. Perfecto, tocaste un tema muy importante que es un poco el reglamento del mercado de valores, ¿verdad? Y quería también un poco trasladarte la pregunta. Recientemente se estuvo estudiando la actualización del reglamento, por ejemplo, de un instrumento que son los fondos patrimoniales de inversión, ¿verdad? Que se está estudiando en el Congreso. Bueno, queríamos saber un poco en qué consiste también bueno, que estaría un poco, si estaría cambiando las reglas de juego, por ejemplo, para los fondos de inversión, como lo han visto desde la Bolsa de Valores, ¿verdad? La verdad que no tenemos, dentro del análisis que se está haciendo, no tenemos mucha perspectiva acerca de cuáles van a ser los cambios. Eso obviamente está bajo estudio del regulador y yo creo que sin lugar a dudas el regulador se va a encargar de llamar a los actores protagonistas del mercado y esa debería ser la iniciativa, o sea, sumar a la gente involucrada y sumar a la gente que está dentro del mercado para poder tener siempre una perspectiva real de cómo se desarrollan los instrumentos a nivel del mercado. Pues perfecto, bueno, los fondos, como sabemos, están teniendo un muy buen dinamismo. Bueno, ya venían luego en años anteriores. Bueno, este año de vuelta se está fortaleciendo, bueno, como un instrumento, una opción más dentro de lo que es el mercado bursátil también, desde la bolsa es así. Correcto, estamos viendo últimamente que los instrumentos de renta variable, como son los fondos de inversión, las acciones, van adquiriendo mayor dinamismo. En el total del volumen de negociación sigue siendo un porcentaje muy chiquito todavía, lo que es de rentabilidad variable. El mercado local está muy acostumbrado todavía a tener mucha y demasiada previsibilidad sobre los rendimientos de los instrumentos que compra, pero es una característica normal para mercados que están en época de crecimiento. Generalmente arrancamos con instrumentos de renta fija que le permiten obviamente a los actores tener un cálculo mucho más fino de cuáles van a ser los rendimientos de sus posiciones y eventualmente eso va migrando a acciones, como lo vimos también este segundo semestre, a nuevos fondos de inversión que seguimos registrando todos los años. Entonces yo creo que es parte de un dinamismo y de un crecimiento que está teniendo el mercado a nivel local. Perfecto, bueno, podemos decir un poco que el inversor paraguayo está como que más acostumbrado a la renta fija y de a poquito va, gradualmente se va yendo hacia la renta variable también, ¿verdad? Correcto, el inversionista y no olvidemos también los emisores, o sea, Claro. porque acá tenemos también una necesidad de disponibilizar nuevos instrumentos de renta variable desde los emisores, es decir, que más emisores se animen a emitir acciones, que más gente obviamente esté dispuesta a comprar estas acciones y entender todo lo que conlleva, así que si bien no tiene una rentabilidad fija anual, por lo general en el largo plazo lo que mejor rendimiento genera a nivel mercados internacionales mucho más desarrollados son las acciones. Ok, perfecto. Yéndonos un poquito, Fernando, hacia la macroeconomía, ¿verdad? Este año tuvimos, si bien el Banco Central iba reportando que la inflación iba descendiendo, bueno, finalmente allá por el mes de agosto empezó el recorte de tasas que, bueno, que el mercado como que también estaba mirando, estaba guardando un poco ese escenario también, ¿verdad? Finalmente hoy estamos ante 3 bajas ya consecutivas del Banco Central. Bueno, ¿cómo han visto esto desde la bolsa? También si es que esta reducción ya se vio en algunos títulos, hay mayor dinamismo, hay apetito, ¿cómo estamos hoy con respecto a esto, ¿verdad?
Sin lugar a dudas, la baja de tasa es básicamente una promoción a los emisores a que se acerquen al mercado a sacar nuevos títulos o nuevos instrumentos. Siempre decimos que cuando sube la tasa es conveniente para el inversionista y cuando Sí. baja es conveniente para el emisor. Obviamente uno se endeuda más barato Sí. si la tasa está más baja. Creo en realidad y me parece que el esquema de emisiones y el esquema de fondeo y necesidad de financiamiento de las empresas no debería siempre estar supeditada a la tasa, es decir, uno no puede posponer un proyecto durante todo un año porque la tasa estuvo alta o no puede adelantar los tiempos de un proyecto porque necesariamente la tasa estuvo extremadamente baja. Obviamente cierto margen de acción hay, uno podría adelantar un par de meses, pero lo que yo destaco mucho es la madurez con que el sector empresarial sobre todo asume hoy en día las condiciones de tasas del mercado. Nosotros hemos tenido durante el primer semestre del año muy buen ritmo también de emisiones de mercado primario y las tasas estaban referencialmente altas, no vimos una disminución tan grande y parte de estas decisiones justamente hablan acerca de la madurez, como te digo, del sector empresarial, sí, de asumir unas condiciones de mercado y bueno, después no postergar obviamente las decisiones tal vez para obtener medio punto o un puntito más de descuento versus el tiempo de no decidir qué hacer en base a un financiamiento o a un proyecto. Entonces yo creo que es algo que se está acostumbrando a ver mucho más en el mercado y esperamos que los emisores en realidad sigan con esta tendencia de internalizar mucho más rápido las variaciones de tasas y de condiciones de mercado. Perfecto. En lo que es también, bueno, eso es lo que es en tasas en guaraní, ¿verdad? Lo vimos también en dólares, siguiendo un poco lo que viene haciendo la Reserva Federal, ¿verdad? Vimos que en cuanto al mercado también los títulos en dólares han ganado mayor participación en los últimos meses, ¿verdad? Creyendo un poco que eso también hace referencia a la tasa de referencia, quizá, ¿verdad? Como sobre esto también, Fernando, me gustaría preguntarte, bueno, ¿cómo han visto esto y a qué factores podíamos atribuir esta mayor posición en moneda extranjera, ¿verdad? Todo esto como para cerrar lo que son perspectivas 2023, ¿verdad? Nosotros vemos en realidad que hoy en día tenemos emisores, sobre todo del sector financiero, que están mucho más cómodos emitiendo en dólares, por así decir. Entonces, sin lugar a dudas, eso le provee al mercado mayor cantidad de instrumentos bursátiles en moneda extranjera. Siempre decíamos que la moneda extranjera y los papeles básicamente en dólares faltaban. Sí. Entonces, cuando uno le provee al mercado ese dinamismo, automáticamente eso se traduce en mayores volúmenes de negociación para la moneda extranjera. Todavía no tiene una mayoría, es decir, seguimos teniendo mayoría de mayor volumen de negociación en guaraníes, pero sí, sin lugar a duda, disponibilizar nuevos instrumentos en dólares le agrega un dinamismo, una cuota adicional de negociación a los dólares, entonces en las balanzas va agarrando un poquito más de preponderancia. Perfecto. ¿Qué se viene para el 2024? Ya estamos a un mes nada más, ¿verdad? No sé si ya tienen algún tipo de estimaciones para el año que viene. Bueno, primero tenemos que cerrar el 2023 con los cercanos a los 4.000 millones, ¿verdad? Y bueno, pero ¿cómo ya están viendo el 2024, Fernando? Sí, de hecho vamos a cerrar por encima de los 4.300 millones este año. Eso ya está prácticamente confirmado con el calendario de nuevas emisiones que tenemos. Estamos teniendo obviamente emisiones adicionales en esta última etapa del mes, estamos saliendo con algunos bonos temáticos, por ejemplo, que ya se habían anunciado meses atrás. Entonces, bueno, vamos a estar cerrando probablemente cercano a los 4.400 millones. Para el 2024, la expectativa es mantener un volumen de negociación alrededor de los 4.500 millones, obviamente volver a superar nuestro objetivo, siempre es volver a superar nuestro año récord, sí. Como lo fue el año pasado, como lo fue también este año, que en septiembre, bueno, ya habíamos superado el récord de negociación que había sido del 2021. En septiembre de este año ya confirmamos que estábamos frente a un nuevo año nuevo récord de negociación. Entonces, bueno, vamos a cerrar yo creo que cercanos entre los 4.400 y 4.500 de este año y apuntamos a mantener este dinamismo durante el 2024 y de nuestro lado, sin lugar a dudas, vamos a hacer todo lo posible para que ese objetivo de 4.500 o más se establezca como un nuevo récord prácticamente desafiante para superar en los siguientes años otra vez. Ya, bueno, ya tenemos una expectativa, porque me tiraste dos temas sumamente interesantes ahí, ¿verdad?
Un poco el tema de los bonos sostenibles, ¿verdad? Sabemos que en este mes entiendo que la AFD estaba previsto realizar una emisión de bonos temáticos, bonos sostenibles, ¿verdad? ¿Cómo están con eso? Entiendo que la Bolsa de Valores estaría como estructurador también de este título. ¿Cómo están con los detalles sobre eso, ¿verdad? Ahí la bolsa lo que generó, lo que ejecutó la bolsa es en realidad es de la mano de una agencia del exterior, de una agencia internacional, un organismo internacional. Lo que hicimos fue poner en contacto básicamente a la gente de la AFD con esta organización internacional para que ellos le puedan dar el soporte técnico y el financiamiento de lo que es la segunda opinión para la emisión de un instrumento temático, de un bono sostenible, por así decirlo. Ya. Entonces, eso fue un plan que llevó prácticamente un año, todo este esquema y este programa de capacitaciones liderado por la gente de GGGI, que es el organismo internacional. Lideraron un proceso de un año más o menos, en un proceso que se hace en paralelo acá en la Bolsa de Valores de Asunción, en la Bolsa de Valores de Lima y en la Bolsa de Colombia. Esta es una iniciativa internacional que se estaba llevando al mismo tiempo en los tres países, y bueno, dentro de lo que era el plan de emisiones para un candidato local, finalmente AFD fue el que avanzó y el que, bueno, probablemente ahora, si no me equivoco, la semana siguiente estaría emitiendo finalmente este bono sostenible bajo todo el esquema de lo que conlleva certificar como bono sostenible, como es la segunda opinión, el marco de sostenibilidad. Entonces fue un trabajo largo y arduo, pero yo creo que es un muy buen puntapié para darle ánimo a la gente y sobre todo a los emisores que en realidad ya desarrollan proyectos sostenibles o sustentables, que le puedan dar esa certificación final y poder proveerle al mercado obviamente un instrumento temático que, si bien acá todavía no está muy desarrollado o no está muy conocido, en mercados internacionales nosotros sabemos y conocemos de hecho de regulaciones que existen en países de Europa, en países de Asia, donde el mismo regulador les exige a fondos de inversiones y fondos de pensiones que mantengan ciertos porcentajes de sus carteras y de sus portafolios de inversiones en este tipo de bonos, ¿entendés? Entonces, si nosotros lográsemos generar mayor cantidad de tracción de este tipo de instrumentos y al mismo tiempo lográsemos meter mayor cantidad de fondos o de inversionistas extranjeros, estaríamos obviamente frente a una situación muy prometedora para poder capturar muchísimo más capital del extranjero y al mismo tiempo desarrollar proyectos que tengan un enfoque de sostenibilidad en el tiempo. Bueno, el puntapié inicial por lo menos ya está, ¿verdad? Es lo importante. La apertura de lo que, como bien decís, el ingreso de capital extranjero también. Me gustaría preguntarte los detalles. ¿Se tienen el tema de tasa, los montos ya de esta emisión? Todavía no. Yo sé que AFD está trabajando con la aprobación del lado de la Superintendencia de Valores. No tienen todavía anunciado montos. Tengo una idea del monto, pero creo que todavía no es público, entonces no podríamos mencionar. Y tasa probablemente esté alrededor de una tasa referencial, pero tampoco hay una confirmación de tasa de momento. ¿En guaraníes sería...? Sería una emisión en guaraníes, sí. Sería una emisión en guaraníes. Perfecto. Buenísimo, Fernando. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo aquí. Como siempre, un gusto tenerte aquí. Y unas últimas palabras, algo que faltó consultarte o algo que te gustaría mencionar también para cerrar. No, simplemente agradecerle siempre al equipo de Market Data. Creo que dentro de lo que son el desarrollo de los actores de mercado, y así como hablábamos de la evolución de la superintendencia, de las casas de bolsa, de la bolsa de valores por su parte, de las administradoras, sin lugar a dudas este tipo de espacios de la prensa y de que los actores de emisión de opiniones como ustedes generen en realidad oportunidades de que la gente se hable del mercado de capitales, de que escuche más de los bonos, de las acciones, de los fondos de inversión, sin lugar a dudas nos da un intangible que es normalizar un mercado que está hoy en día todavía en nuestro país lastimosamente marcado como un tabú, pero que vemos, y de hecho el volumen de negociación que tenemos este año nos aprueba que cada vez la gente le está perdiendo mucho más el miedo, y yo creo que es por justamente generar este tipo de espacios de conversación donde la gente pueda escuchar acerca de qué hacemos, de cómo hacemos y de cómo en realidad la transparencia y la agilidad de la negociación siguen siendo los pilares y lo que marcan más o menos
a nivel internacional, incluso lo que es la negociación bursátil. Bueno, creemos también que así como bien decís, todos los cambios, todas las reglamentaciones, bueno, la superintendencia de valores también que se han dado en este 2023, bueno, van a ir dando también sus frutos ya para el año que viene y bueno, consolidando también mucho más nuestro mercado bursátil, ¿verdad? Sin lugar a dudas, y lo mencionábamos acá hace meses también, el mercado está compuesto por todos los actores que traccionan lo mismo creo que dije cuando conversamos. Sí. El regulador es uno de estos actores, entonces fortalecer la estructura y las capacidades del regulador, sin lugar a dudas, tiene que ser también uno de los hitos claves para el mercado de capitales en su totalidad. Obviamente siempre teniendo en cuenta y siempre potenciando las cosas buenas como la agilidad, la transparencia del mercado. O sea, eso no hay que perder de vista lo que lo hace característico al mercado de capitales y siempre que tengamos ese norte de agilidad y transparencia para el desarrollo de nuevas políticas y de nuevas actividades, yo creo que vamos a ir por buen camino. Perfecto. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias, Gabriel.